A lo largo de los años que hemos vivido de recesión económica hemos tenido dos grandes reformas laborales. Luego ha habido alguna otra complementaria, pero la de 2010 y sobre todo la de 2012 han sido reformas que podríamos calificar de sistémicas, que han afectado al conjunto, sobre todo la de 2012, de los elementos de las relaciones de trabajo. Por una parte, deteriorando las fórmulas de entrada, es decir, las modalidades de contratación se han precarizado hasta extremos que están llevando a una situación insostenible a millones de personas en nuestro país. Lejos de haber conseguido reducir la dualización del mercado de trabajo, la modificación de las modalidades de contratación lo que ha hecho es consolidar una situación de diferencia brutal entre las nuevas contrataciones y las viejas, pero es que además, asociado a los cambios que se han producido en la negociación colectiva, se ha debilitado muy seriamente la capacidad de organización de los trabajadores. La apuesta por el convenio de empresa por encima del convenio sectorial en un país que tiene el 98% de su tejido empresarial asociado a empresas con menos de 25 trabajadores en sus plantillas, lo que indica es que lo que se buscaba era ir hacia una progresiva individualización de las relaciones de trabajo. Y luego, por otra parte, se ha facilitado grandemente el despido. El despido tiene unas normas, pero el hecho de haber debilitado las cuantías indemnizatorias y reducir los periodos sobre los que se aplican las mismas ha hecho que esto resulte muy atractivo para las empresas. Las empresas, en lugar de apostar por la flexibilidad interna negociada con los sindicatos, con los representantes de los trabajadores en las mismas, pues optan por el despido como elemento para la mejora de la productividad. En fin, ha habido una apuesta por un modelo económico que para salir de la crisis quería asentarse y para esta disposición han puesto todos los medios legales que se contienen en las reformas laborales por la devaluación competitiva, mal llamada competitiva, que es la devaluación del coste del trabajo. Esto a su vez tiene otro efecto, un fenómeno que había desaparecido con la democracia en España, que es el de la pobreza laboral, vuelve a estar muy presente entre los trabajadores y trabajadoras en nuestro país. Aproximadamente el 14-15% de los trabajadores y trabajadoras españoles viven por debajo del umbral de la pobreza. Se han deteriorado los niveles de ingresos, no tanto porque se hayan reducido los salarios nominales asociados a los convenios colectivos pactados, que incluso han mejorado en algún caso, sino sobre todo por la incidencia de las nuevas modalidades de contratación. Así, por ejemplo, el tiempo parcial, que es una figura que ha crecido enormemente en la crisis, es una forma de contratación a la que acceden mayoritariamente mujeres de forma involuntaria porque quisieran tener un contrato a tiempo completo, pero solo se les ofrece la oportunidad de acceder a un contrato a tiempo parcial. La nueva normativa que rige el contrato a tiempo parcial debilita mucho la capacidad reivindicativa de las personas que acceden al mismo. Así, los salarios de las personas vinculadas a este tipo de contratos u otras formas de precariedad, contrato de emprendimiento, contratos sin periodo de prueba, con despido automático en el momento en que el empresario quiera, etcétera, etcétera, y otras han facilitado que los salarios se hayan reducido a extremos de que nominalmente los salarios han perdido capacidad adquisitiva entre el año 2007, es decir, el último año previo a la crisis, y el año 2017. De manera que esta situación solo se podrá revertir si cambian los elementos que la facilitan, es decir, si se revierte la reforma laboral. Por otra parte, las reformas, la del 2012 fundamentalmente ha tenido un efecto, que es
como tenía un marcado carácter procíclico, es acelerar la destrucción de empleo entre los años 2012 y 2013, y se ve que hay un salto de crecimiento brutal del desempleo en España una vez que se aplican las medidas contenidas en la reforma laboral. Es decir, debilitamiento de las condiciones de entrada, debilitamiento de las condiciones de trabajo a partir de las medidas que se toman en relación con la negociación colectiva, cláusulas de inaplicación de los convenios y favorecimiento de la salida por la vía del abaratamiento del despido. Es imprescindible entender esto para entender lo que hay que hacer a continuación para evitar que se consolide una situación que amenaza la calidad de vida de millones de personas. Es decir, no queda más alternativa que trabajar por la derogación de la reforma laboral.